500 volumen. En la vía aérea se queda 150 mililitros, que es el espacio muerto. Y llega al alveolo 350, que es el volumen alveolar. Entonces tenemos 500, 150 y 350. Pero si el volumen capacidad vital o el volumen tidal yo lo multiplico por 12 veces que respiramos en el adulto por minuto, sale 6.000 mililitros. Que en litros sería el volumen minuto, la ventilación minuto son 6 litros que nosotros respiramos por cada minuto. ¿Está bien? Acuérdense eso. Pero si en el alveolo llega a 350, lo multiplicamos por 12, serían 4.2 litros. O sea, en el alveolo circula cada alveolo circula 4 litros en todos los alveolos, pero la perfusión, ustedes saben que el índice cardíaco a veces sale 5 litros por minuto. Entonces, el aire y la sangre. Entonces, lo importante es recordar que son 6 litros por minuto. Aquí comenzamos la cascada del oxígeno. La presión, cuando no tiene la A, se llama presión parcial del oxígeno. ¿Por qué? Porque toda la atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Pero la presión parcial del oxígeno es el 21%. O sea, 760 por 21 es 159.6. O sea, en la boca tenemos 160 mililitros de mercurio, redondeándolo. Muy bien. Cuando pasa el aire a la vía respiratoria, acá tenemos agua. Entonces, vamos a buscar la presión del oxígeno. Es la presión barométrica menos la presión de agua que hay acá, menos la presión de agua, y lo multiplicamos por qué FiO2 respiramos. Entonces, la presión barométrica es 760. La presión del agua que hay en las vías aéreas es 47. Como es 47, lo multiplicamos, sabemos que el aire que respiramos hay un oxígeno de 21%. Entonces, este proceso lo respiramos, 713 por 0,21% sale 150 mililitros. Entonces, en la boca el oxígeno tiene 160. En la vía respiratoria ya baja a 150 mililitros de mercurio. Va viendo la cascada. Muy bien. Si aquí le quitamos el agua, en el alveolo le vamos a quitarle CO2. Al oxígeno le quitamos el CO2 para hallar la presión alveolar de oxígeno en el alveolo. Entonces, la presión, miren, mayúscula, la presión alveolar de oxígeno es la presión barométrica menos la presión del agua, todo esto multiplicado por el FiO2 que respiramos, menos el CO2 que quitamos. PCO2 que es 40 sobre 0,8 que es el cociente respiratorio. 760 por 47, que es la presión del agua, por 0,21 menos 40, salía 150. 150 menos el PCO2, que ya sabemos el AGA, es 40. Entre 0,8 sale 50. Entonces, 150 menos 50 sale 100 milímetros de mercurio. Ya tenemos 100. En el aire, el oxígeno llegó a 160. En la vía respiratoria 150 y en el alveolo llega a 100. ¿Qué es esto? Miren la letra mayúscula. Presión alveolar de oxígeno es 100 mililitros de mercurio. Hasta ahora, ¿qué tiene que ser eso? Vamos a ver. 100. Acuérdense que la presión del alveolo es 100. Muy bien, la presión alveolar en el alveolo del oxígeno es 100. La presión alveolar del CO2 es 40. Viene la presión venosa de oxígeno, llega a 40, porque todo el oxígeno se ha quedado en los tejidos. Y llega al alveolo y se igualan a 100. La presión de oxígeno en el alveolo se iguala a 100. Pero cuando va de las vías hacia el corazón, del corazón sale una presión de 95. ¿Pero por qué 95? Porque hay un shunt. Hay un 5% que de este lado chantea al pulmón y no se oxigena y pasa y lo disminuye. Entonces, la presión, miren la letra A minúscula, presión arterial de oxígeno es 95. En el alveolo es 100. En el capilar es 95. ¿Qué diferencia hay entre el alveolo y el capilar?
Acuérdense, esta D mayúscula es igual. La inicial, el alveolo menos la arterial, cierra pared, es igual 10 más menos 5. O sea que de 100 a 95 había una sustracción del 5%. Entonces, todos nosotros tenemos una diferencial de 5%. El cham fisiológico, todos nosotros tenemos cham fisiológico. De las venas bronquiales saltean, chantean al alveolo y se pasan de frente al corazón. Por eso que se llama cham de nosotros, todo es 5%. Entonces hay cham fisiológico, hay cham patológico. Claro, el cham patológico lo tienen los niños con cardiopatía. Ese es un cham que tenemos. Esto ya es lo que ven en el libro, igualito. El oxígeno llega con 95 en los tejidos, el capilar. Cuando llega el oxígeno acá, presión venosa oxígeno 40, se iguala con 100. La presión venosa del CO2 llega a 46, era 40, trae todo el CO2 de los tejidos y lo elimina y se queda con 40. O sea, la presión de oxígeno en el capilar, en la sangre es 100, y la presión arterial del CO2 es 40. Acuérdense, 100 y 40. Para que ustedes tengan una idea, el pH de nosotros es de 7.35 a 7.40. Por eso que van a escuchar ustedes, el pH normal es 7.40, más menos 5. El PCO2, vayan escribiendo allí en su cuaderno, el PCO2 normal es 40. 40 más menos 5. Entonces, los límites son 35 y 45. Eso tienen que saberlo, porque cualquier día el profesor te pregunta cuál es el pH de la sangre y muchas veces no sabemos. Y ya han hecho fisiología. El PCO2, ¿cuánto es normal? 40, más menos 5. La presión de oxígeno, ¿cuánto es? Es 100. 80 a 100. Entonces, de 80 cae 20. Mínimo 80 la presión arterial de oxígeno hasta 100. El bicarbonato es 24, más menos 2. De 24 a 22 a 26. La sangre saturada es de la hemoglobina. Lo que estamos viendo ahora en los pulsoxímetros, la saturación debe ser mayor de 95. Hágale un círculo, escriban en su cuaderno, la saturación que debemos tener es todos mayor de 95. Muy bien, ya nos ubicamos. Para la práctica no va a servir esto de acá, esta saturación mayor de 95. ¿Ok? Clasificación de hipoxemia. Vamos a para acá, se lo voy a dejar. Miren, nosotros, acá estamos. La presión del oxígeno, nosotros respiramos 100, pero en el ambiente ya hemos visto de 20 para 1, 21 de oxígeno. Como yo respiro 20 el ambiente y mi presión, usted me saca un AGA y la presión arterial sale 100, entonces quiere decir la concentración de oxígeno, lo multiplico por 5 y me sale la presión arterial. Presión arterial de oxígeno. El oxígeno lo multiplico por 5. Presión arterial 20, que es el ambiente, por 5, 100. Esta es la presión normal. Pero hay uno que habla de 21. 21% de oxígeno por 5 sale 105. ¿Ok? Esos son los valores. ¿Cómo sabemos el oxígeno? Entonces nosotros estamos acá. Y esta curvita la vamos a explicar en la siguiente. Entonces, yo estoy sano. Pero si ustedes me ponen un tubo endotraqueal y mi oxígeno lo aumentas a 40, pides un AGA y tiene que venir 200. ¿Está bien? 40 por 5, 200. Pero has incrementado el oxígeno a 60%. El 60% tú lo multiplicas por 5 y debe llegar en mis gases arteriales 100. Si me pones 80%, mis pulmones van a responder a 400. Si me pones 100% de oxígeno puro, ustedes hacen un AGA arterial y mi sangre debe venir a 500. Porque 100 por 5
es 500. Pero ustedes alguna vez han visto gases arteriales 200, 300 de presión de arterial de oxígeno. No, no lo hemos visto. Porque si yo hago estos 100, 200, 400, 500, quiere decir que estoy sano. Para poder interpretar cómo una persona, si ustedes me ponen 500, me ponen de oxígeno, y viene mi haga arterial y no llega a 500, llega a 400, quiere decir que mi shunt ya está en un 10%. Algo está pasando en ese alveolo que no se oxigena. Pero si tú me pones 80% de oxígeno y mi haga no viene 400, viene por ejemplo 300, ya tengo un shunt de 5% más. Entonces tengo 10, 15 y 20%. Si me pones 60 de FiO2, acuérdense 60 FiO2, 5 por 6, 300. Pero vamos a suponer que mi gases arteriales que a veces viene con 200 y ya tengo un shunt de 20%. Entonces el shunt tienes 10, 20, 30 y 50%. Si me viene el 50%, quiere decir que ya fracasó. Este paciente está casi, digamos, entre comillas, se está perdiendo. Porque toda su sangre, acuérdense, el alveolo y el capilar. Toda la sangre está pasando directamente al capilar y no es oxigenada, porque está chanteando 50% de diferencial. Muy bien, acuérdense la multiplicación. Si yo voy a un hospital, doctor, ¿cuánto le están dando de oxígeno? Me están dando 30%. 30%. Yo lo multiplico por 5 y debe ser 30 por 5, 50, 15, 150 debe llegar la presión arterial de oxígeno, 150. ¿Pero cuánto llega? 70, 60, 40 de oxígeno. Está mal. Mira, ni siquiera ha superado acá. Que se quede en este lado. Entonces, acuérdense bien, esta es la saturación de la oxihemoglobina. De todos nosotros, esto es normal y esto es todo normal. Si lo multiplica por un FiO2 de 40, por 5, 200, no llega a 200, estamos enfermos. Entonces, desde acá hasta acá, nosotros estamos normales. Pero si ustedes me ponen 1 litro, ya no es 20, es 22%. Si tú me pones 3 litros, estoy acá. 15 litros, 20 litros, 40 litros. Entonces, toda la insuficiencia respiratoria usan estos pacientes. Todo paciente con insuficiencia respiratoria, basta que tú le des 1 litro, ya no es normal. Está en insuficiencia respiratoria, sea leve o moderada, porque estás usando oxígeno adicional. Nosotros estamos acá, caminamos en la calle con 20 o 21%, pero no llevamos un balón de oxígeno en la espalda. Pero este paciente que está delicado ha ido al hospital y se le ha puesto oxígeno. Ya salió del 21, entonces está 22, 23, 24. Le sigue aumentando el oxígeno 40. Los pacientes de la pandemia, muchos de ellos han estado con 40 de oxígeno. Y habrán escuchado, ¿cuánto de oxígeno le ponen? 0,5, 0,6. Entonces, presión arterial de oxígeno es la concentración de oxígeno que le está dando el balón, lo multiplica por 5, sale. Nosotros en la calle estamos caminando 20 por 5, 100. Esta es la presión arterial de oxígeno. Más o menos, ¿están entendiendo? Disculpe. Muy rápido. ¿Aló? Doctor, ¿podría hacer otro ejemplo, por favor? Del esquema mismo. Sí, doctor. Ya. A ver. Yo estoy caminando en la calle, todos nosotros caminamos, el FiO2 en el ambiente es 20% o 21%. ¿Se acuerdan de láminas anteriores? A ver, vamos a retroceder. Esto es importante. Acá. La atmósfera es 760, pero por la ley de Gay-Lussac o la ley del Dalton, todos los gases ocupan un lugar. Si la atmósfera que nos tiene sentado aquí en la Tierra parado es 760 milímetros de mercurio, de esos 760 milímetros de mercurio, ¿cuánto le corresponde al oxígeno? Pero sabemos que respiramos con el oxígeno 21%. ¿Ok? De estos 760 de la atmósfera,
cuánto representa el oxígeno, 160 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y llegamos a la biología. ¿Viste lo que estamos acá? Yo respiro con 20, acuérdense que 20, 21 y llego a 100. Si es 21%, 105. Esa es la presión normal de oxígeno. Pero basta que un paciente llegue al hospital con insuficiencia respiratoria, ustedes lo ven, algo de cianosis, le pones 1 litro, 2 litros, ya no es normal, ya no está acá. Nosotros estamos acá. Pero ese paciente tiene una neumonía, una bronconeumonía, le estamos poniendo 1 litro, 2 litros de oxígeno, él ya salió. Si le estás poniendo 2 litros, se multiplica, en el AGA te va a llegar X concentración de oxígeno. Ahora, esta concentración de oxígeno se mide por FiO2, lo tienen los ventiladores. Lo que ustedes van a poner son bolsas. Unas bolsas de oxígeno o máscara de oxígeno o una sonda de oxígeno. En eso sí es otra teoría. En esa sonda le pregunta al médico cuánto de oxígeno equivale 2 litros, 3 litros, 4 litros. Después, eso está en la teoría, eso equivale a 8 litros. ¿Y 8 litros cuánto lo está dando? A 35%. Por eso que estos vienen en los ventiladores. Eso es lo que quiero que entiendan. A ninguno de nosotros nos colocan esto. Solo los pacientes que tienen a partir de aquí para acá necesitan oxígeno. Pero cuando vayan a ver los AGA de los pacientes que tienen neumonía, bronconeumonía, ninguno llega, si le estoy dando 40 de FiO2, no llegan a 200. Porque si llega a 40 y me llega un AGA con 200, ese paciente está sano, está como nosotros. Yo le doy de 40 y él viene por acá abajo. Menos de 100. ¿Más o menos entendieron? Acuérdate que esta es la curva del oxígeno. A mayor concentración, yo voy a aumentar mi presión de oxígeno. Este es para las personas sanas. Nosotros estamos acá. Pero generalmente, ustedes le ponen 40 de FiO2, el paciente no viene con 200, viene menos de 100. Ahora vamos a verlo. Eso también es 20. Sí, doctor, gracias. Ya. Me avisa nomás, 20, 40, 60, 80, 100%. Miren, presión arterial de oxígeno, la concentración se habla 20%, 40%, 60%, 100%. Escriban allí. Concentración de oxígeno se habla en porcentaje. 20%, 40%, 60%. Pero cuando el paciente está en el ventilador, se usa FiO2. Se llama FiO2, escriba fracción inspirada de oxígeno. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno, si me estás dando 40, es 0,4. Escriba FiO2 0,40. Es la fracción. Y si es concentración, se llama 40%. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos en una botella. Estoy con insuficiencia respiratoria de esa botella, 40 mililitros es de oxígeno que me estás dando. 60% es de aire. ¿Qué concentración me estás dando de oxígeno? 40%. Y en esa botella, ¿cuál es la fracción de oxígeno? 0,4. ¿Está bien? La fracción de oxígeno es en decimales. 0,4, 0,6, 0,8, 1. Pero la concentración de oxígeno es 40, 60, 80, 100. Hagan su garabato ahí, esas palabritas, la concentración de oxígeno es en porcentaje. La fracción de oxígeno que están en los cuidados intensivos, lo que está pasando en la pandemia, se llama fracción inspirada de oxígeno. Y muchas veces le va a decir el doctor, está con un FiO2 de 40, de 0,40. FiO2 de 0,40. Ah, ya. ¿Qué concentración es 40? Doctor, ¿y cuánto tiene de oxígeno su presión en el gases arteriales? Yo en mi mente nada más 40 por 5, 200. O sea, mi familiar debe venir su AGA con 200 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Y ustedes ya como médico o como alumno ya saben interpretar que hay un
no está pasando todo su oxígeno. Todo ese oxígeno, no importa que retrocedamos, pero quiero que entiendan esto. Acá el paciente debe llegar, si yo le doy oxígeno 0,40, está ingresando acá 0,40. Tiene que pasar acá y venir, la presión arterial de oxígeno debe venir 200. ¿Ok? Pero no llega a 200, porque si llega a 200 sería normal. Esa es la interpretación. Llegan menos de 100. Entonces, ¿cuánto tiene, doctor, mi familiar? Mi amigo, bueno, está llegando su presión arterial de oxígeno 70. ¿Qué cosa? Sí, 70. ¿Y cuánto de FiO2 le está colocando? 40. 40 por 5, 200. ¿Dónde está el oxígeno? Acá llega, le estoy poniendo 40%, 40 por 5, 200 debe el oxígeno. El oxígeno está aquí concentrado y este gas arterial debe venir 200. Como la película dice, ¿dónde está el piloto? ¿Qué pasa con ese oxígeno? Se está quedando en el alveolo. Se está quedando toda la concentración de oxígeno y no pasa al alveolo. ¿Y por qué no pasa? Porque acá está lleno de líquido, hay edema pulmonar, hay inflamación. Segundo, el espacio intersticial, la membrana capilar se ha incrementado, se ha separado, está por acá. ¿Por qué? Porque en este espacio hay líquido, edema, hay neumonía, hay líquido, hay atelectasia, hay aumento del espacio intersticial de la membrana alveolo-capilar, no pasa el oxígeno, o porque acá está deshidratado, no hay volumen, o hay vasoconstricción. Entonces todo el oxígeno se queda acá. Ya van entendiendo. Le estamos dando 40% de oxígeno, 40 por 5, 200. O sea, en su alveolo debe haber 200. Si tiene 200 acá, la sangre debe responderme como 200. Y viene más que 70. Todo ese oxígeno se está quedando acá. ¿Por qué? Hay líquido, hay edema, hay neumonía, hay atelectasia, etc. Segundo, trastorno de la difusión. Hay líquidos que ha salido al edema y está separando la membrana. Tercero, está deshidratado, no hay sangre, está chocado, hay vasoconstricción. Causas alveolares, insuficiencia respiratoria tipo alveolar, tipo de infiltración intersticial o por problemas vasculares. Muy bien. Hemos visto las veces que sea necesario para poder entenderlo. Entonces acá ya, si ustedes gustan, agarren la computadora o un papel y hagamos esto. No tenga vergüenza, a veces la ira nos gana, no quiero hacerlo eso, pero hagámoslo. Escriba en su papel pH 738. El paciente tiene un PA, miren, la arterial de CO2 37.9. La presión arterial de oxígeno es 72.4. El ion bicarbonato 21.4. El exceso de base menos 2 puntos. Satura 94. Miren, está viniendo saturación. FiO2 0.45. Si alguien me dice con 0 de 45 le están colocando al familiar o a ese amigo que está en el hospital 0.45, sus gases arteriales, ¿cuánto debe venir? Agarre su lápiz, su calculadora. La presión arterial que debe venir en ese paciente, ¿cuánto? 125. 45 por 5, 125, ¿no es cierto? ¿Y cuánto ha llegado? De 125, mire cómo ha llegado 72. O sea, la oxigenación ya rápido, si no me doy cuenta, la oxigenación, el paciente está con insuficiencia respiratoria. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué subrayo de los tres en rojo? Porque voy a utilizar para la fórmula el CO2, la saturación y el FiO2. La saturación está a 94, miren, ha llegado un paciente, están sospechando de COVID y llega una saturación de 94. ¿Está bien y está malo? No puedo decir. Vamos a verlo. Tiene una hemoglobina de 8.7, está con anemia. Y hemos dicho, con 7 y 8 a este paciente se le debe transfundir sangre. Es el límite de 8 para transfundir sangre. Entonces el pH, lectura, es 740 más menos 2. 740 menos 2, 38. Está normal su pH. PCO2 es 40.
Va a haber una slide ahí, 40 más menos 2, más menos 5, 40 menos 5, 35. Ok. Su oxígeno es 100. Miren, la presión arterial del oxígeno es 72. Lo normal es 100. 72 y encima tiene 45 de oxígeno. Está mal este paciente. Entonces, vamos a hallar, el paciente está recibiendo 0,45 de FiO2 y cuál es la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto de alveolo le está llegando? Presión, miren, no hay la letra A, no hay. Presión parcial de oxígeno se lee. Es la presión barométrica menos la presión de agua que hay en el agua que hay en las vías respiratorias y lo multiplico por el FiO2 que está recibiendo. Menos el CO2 que tiene en su alveolo, lo multiplico por 0,8. Reemplazando valores. La presión barométrica es 760, menos la presión del agua 47, por el FiO2 que está recibiendo el paciente, 0,45, le quito el CO2 en el alveolo, 37,9 sobre 0,8, que es una constante, el cociente respiratorio. Muy bien, 713 por el FiO2 que él recibe, 720,85, menos su CO2 que es 37 por 0,8, 47,7. Quiere decir que la presión alveolar que está recibiendo ese paciente en el alveolo está a 273,48. ¿Y cuál es la presión normal? La presión alveolar de oxígeno en el alveolo. ¿Cuál es lo normal? A ver, para detenernos ahí, ¿se acuerdan? La presión alveolar normal, ¿cuál era? Yo les entiendo, a ver, un ratito. Muchos deben estar desesperados, quisieran gritar. Yo cuando a mí me explicaron eso tampoco estaba, pero escúchenlo y después van ejercitando. ¿Cuánto es normal? 100. 100. 100, Muy bien. 100. Vamos a 100. ¿Y cuánto está llegando? 273,48. 73. Si está recibiendo 45 y debe llegar en la sangre 125, ¿no? 145. 225, doctor. 225. ¿Y cuánto está llegando? 72. Quiere decir que todo el oxígeno que le estamos dando está en el alveolo. No pasa. Entonces yo pienso, problema alveolar, neumonía, bronconeumonía, edema pulmonar, atelectasia, se ha roto el alveolo, etc. Pienso en el espacio intersticial. Que se ha incrementado, ese espacio se ha elongado. ¿Por qué? Porque está infiltrado, hay infección, o es en el capilar que no pasa el líquido. No hay líquido, está deshidratado, no hay sangre. Pero todo el oxígeno se está quedando en él. ¿En dónde? En el alveolo. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el oxígeno que se queda en el alveolo y el oxígeno que viene de la presión arterial? ¿No es cierto? Miren, entonces hallamos diferencial alveolo, arterial de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno que es 273, menos la presión verdadera de oxígeno que es 72,4. Entonces, ¿qué diferencia hay entre entre el oxígeno, entre el alveolo y el capilar arterial? 273 menos 72, 201,04. Entonces, 201. Y sabemos que la presión arterial, hemos dicho, en el alveolo 100 y en el capilar 95, la diferencia es 5. Lo consideran, por otras explicaciones ya, de 10 más menos 5. Pero este paciente tiene una diferencial de 201,8. ¿Está bien? Acuérdense, lo que hemos hecho muy importante para clasificar la insuficiencia respiratoria. Aquí con esto estás dando un paso hacia adelante, porque muchas veces nos han enseñado la insuficiencia respiratoria, sí, la insuficiencia respiratoria, la neumonía y la bronconeumonía, pero ¿qué cosa es la insuficiencia respiratoria? ¿Es con diferencial o sin diferencial? Ese paciente, ¿se acuerda cuando hablaban del COVID? Los italianos sacaron que era problema capilar, después nosotros pensábamos que era todo problema alveolar, y hasta ahora se ha quedado con eso. Acuérdate, si es el alveolo, está ocupado, el oxígeno se queda en el alveolo.
Si es el trombo que se forma en los capilares, entonces la sangre no está pasando, no está oxigenando. Llega el aire y se queda en el alveolo. Entonces, esta es la causa que vamos a diferenciar. Hay una diferencial de 201. Normal de la diferencial es 10 más menos 5. Entonces, vamos a hacer la lectura de este AGA. Hay una hipoxemia leve, vamos a verlo después. La presión arterial es 72. El CO2, como está, dice acá, normocapnia. El CO2 37, punto, está normal. 40 más menos 5 es 35, él tiene 37. Ahora, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene? Insuficiencia respiratoria tipo 1, porque es oxigenatoria. Su problema es de oxígeno. Su CO2 está normal. ¿Está bien? Su problema es de oxigenación, no CO2. Entonces, vamos a ver el cuadro siguiente. Con esto va a ser importante. Insuficiencia respiratoria tipo 1. Y si es tipo 1, es por falta de oxígeno. Segundo, insuficiencia respiratoria tipo 1 con diferencial elevada. Una insuficiencia respiratoria tipo 1 oxigenatoria, pero con diferencial elevada. ¿Ves? Ahora ya estamos aprendiendo todo es bronconeumonía, todo es neumonía. ¿Y cuál es el valor de esto, no es cierto? Ahora estamos profundizando cómo estamos mirando el alveolo, estamos mirando el espacio intersticial, estamos mirando los capilares, estamos evaluando. Está hipoxémico, pero su CO2, él puede botar el CO2. Lo que pasa es que no ingresa el oxígeno, pero sí bota el CO2. Como bota el CO2 en normocapnia y el oxígeno no ingresa, ¿y por qué puede botar el CO2? ¿Se acuerdan de esa partecita que nos han enseñado y no lo podemos utilizar? El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Quiere decir que la membrana alveolo-capilar todavía está permeable y bota el CO2. El oxígeno no puede ingresar, pero sí bota el CO2. Va a llegar un momento cuando la membrana ya no puede botar el CO2, ahí es más grave. Porque si no bota el CO2, que son moléculas pequeñas, jamás va a poder ingresar el oxígeno, que son moléculas más grandes. Entonces, de allí la importancia de este oxígeno y el CO2. El CO2 lo está botando, está manejando. Pienso, el alveolo todavía está permeable. El espacio, el intersticial todavía está normal. La sangre, el vaso está todavía irrigado. ¿Por qué? Porque el CO2 todavía lo está botando, pero no puede ingresar oxígeno al capilar. Esto es lo que famoso que ustedes han escuchado, PAFI. ¿Qué van a hacer ustedes? El CO2 es 0,30, entonces la concentración de oxígeno es 0,30, la concentración es 30%. Si ustedes me dan, a un paciente le dan oxígeno 30, ¿cuánto debe llegar de oxígeno en su AGA? Mayor de 150. Si yo le doy 0,40 porque escriban ahí palabra blender, con B grande, blender. El blender es un aparatito que da la fracción inspirada de oxígeno en porcentaje. 0,40, que quiere decir, perdón, en decimales, 0,40, para mí está recibiendo 40% de oxígeno. Entonces, la concentración por 5, mayor de 200. Si es de 50, 250. Si es de 60, 300. Si es de 80, 400. Y hemos visto de 500, de 100, 500. Este cuadrito también tengan en su celular, tomen foto y lo van a interpretarlo. Doctor X, está en el hospital, ese paciente que está en mi tirón, ¿cuánto de oxígeno está recibiendo? 60% te va a decir el médico. 60 yo lo multiplico por 5, 300 debe estar. ¿Y cuánto te su AGA? Está con la justa llega a 70, 60. ¿Cierto? ¿Qué pienso inmediatamente? Todo ese oxígeno que le estoy dando se está quedando en el alveolo. ¿Por qué está en el alveolo? Pienso imaginariamente, ese alveolo está ocupado por X razón. El espacio intersticial alveolo capilar está infiltrado o tiene problema de irrigación. Descarto rápido. ¿Cómo está su presión arterial? Normal. ¿Está hidratado? Normal. Entonces ahí. ¿Cómo está el problema? O es intersticial o es alveolar. Tomo la radiografía
y veo todo el pulmón blanco. Entonces ya estoy sospechando que es alveolar, pulmonar, no es de líquido. Muy bien, hasta ahora estamos. Esto es el cuadro que tienen que aprenderlo cuando le pregunten insuficiencia respiratoria. El tipo 1, todas las insuficiencias respiratorias, el oxígeno está bajo, es normal. Pero en el tipo 1, si el oxígeno está bajo, el CO2 puede ser normal o está disminuido. En el tipo 1, ¿cuál es la fisiopatología? Que es el curso que están llevando ustedes. Hay una alteración del equilibrio BQ, ventilación-perfusión. O mala ventilación o hay problema de perfusión. Pero en la oxigenatoria, ¿qué se debe? Ha disminuido el oxígeno o ha aumentado el CHAN. Ha disminuido el oxígeno, yo me voy a Huancayo, voy subiendo, a medida que voy subiendo, me va disminuyendo el oxígeno en el espacio, en el ambiente, disminuye en mi boca, disminuye en el alveolo, como falta el oxígeno, disminuye en mi sangre. ¿Y qué tengo? El SO8. Pero es una cuestión fisiológica. ¿Y qué tipo? Insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Está bien? La insuficiencia tipo 2 ya ustedes la catalogan porque el oxígeno está bajo y el CO2 lo retiene. ¿Y por qué lo retiene? Es más grave. ¿Por qué? Porque yo sé que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, ya está reteniendo CO2. La tipo 3, acá en la tipo 2, hay disminución de la ventilación alveolar o ventilación de espacio muerto. Y la ventilación de espacio muerto, hemos dicho antes, ¿se acuerdan de la lámina? ¿Cuánto de espacio muerto queda de aire? 350. Solo que mi ventilación que yo hago, no estoy respirando. Tomen aire, bote el aire, pero cada vez que tomo aire, se queda aire en CO2. El CO2 se queda en las vías pulmonares. ¿Y qué cosa estoy ventilando? Un espacio muerto. El aire se queda en los alveolos, en los pulmones y no llega al intercambio gaseoso. Y se llama espacio muerto. A ver, permítame para que ustedes puedan entender esto. Miren, volumen 500, en mi vía aérea llega a 150 y en mi alveolo 350. El volumen es ventilación alveolar más ventilación de espacio muerto, el BD. El alveolo, que es 350, más el volumen de espacio muerto es 150. ¿Qué quiere decir espacio muerto? Todo este aire que está acá no interviene en la hematosis. Es un aire que se queda en la vía respiratoria, por eso se llama espacio muerto. El paciente está respirando con este aire, ingresa y lo bota, ingresa y lo bota. No hay ese intercambio alveolo capilar. Ahora, esto es lo que están aprendiendo, quizás sea nuevo, tipo respiratorio 3, que es perioperatorio. También el oxígeno está disminuido, pero el CO2 se eleva. Y ustedes han visto en sala de operaciones, en recuperación, doctor, el paciente que se ha puesto mal. Pero si estaba tranquilo, estaba respirando, pero le hemos operado del tórax y del abdomen. Respiren ustedes y que tengan operado el abdomen o el tórax. No puedo respirar por el dolor del abdomen. No puedo respirar por el tórax. Entonces, como tengo dolor, no puedo respirar y no puedo botar el CO2 y el CO2 se va aumentando, se va incrementando. A ese paciente viene el médico y le coloca un analgésico. Le ha puesto Demerol, morfina, como ya no le... Comienzo a respirar y boto el aire. Entonces, la tipo 3 se llama perioperatorio. ¿Por qué? Como yo no estoy respirando bien, la capacidad residual funcional, ¿se acuerdan? No está trabajando, está disminuida. El volumen crítico de cierre se ha incrementado y la capacidad vital ha disminuido. Capacidad residual disminuida, capacidad vital disminuida. Volumen crítico de cierre incrementado. Vamos a retroceder.
¿Ves? Este es el adulto. Este volumen decía, esta capacidad, la capacidad vital ha disminuido, porque él ya está respirando menos por el dolor. El volumen crítico de cierre, esto se ha incrementado, porque cada vez el dolor que tengo se va aumentando de aire que va quedando. Y estamos colindando con mi volumen tidal. ¿Qué has hecho? Me han puesto un analgésico, ya no me duele, mi volumen de cierre se vuelve a restablecer, vuelvo a agarrar mi volumen tidal y a respirar. Esto se llama la perioperatoria por dolor, lo más práctico. Otro tipo de insuficiencia respiratoria es por hipoperfusión. También el oxígeno está bajo, el CO2 está elevado. ¿Pero por qué? Porque está chocado, está moviendo la perfusión, el capilar. No hay oxígeno, la presión venosa está disminuida o la extracción total de oxígeno está incrementada, una sepsis. Este tipo de 4 por hipoperfusión, acuérdense que el capilar alveolar está obstruido. Entonces el capilar está obstruido, pero el alveolo está bien, está limpio. Como está obstruido por trombo, coágulo, o puede ser que mi corazón falle y la entrega, el delivery está disminuido. Y otra cosa, que la presión venosa está disminuida. O la extracción de oxígeno, porque el paciente está con sepsis, está de su célula, está jalando mucho oxígeno y no llega al CO2. Entonces comienza a retener CO2 y disminuye. Acuérdense, tipo 1, solamente el oxígeno. Tipo 2, ya aumentó el CO2. Tipo 3, el antecedente que está operado o tiene una fractura en la costilla o un dolor que no le deja respirar, disminuye la capacidad respiratoria funcional. Y la hipoperfusión, ¿cómo va a sospechar? Lógico, tiene sangrado, tiene hemorragia, está deshidratado, etc., etc. ¿Está bien? Porque está aumentando el CO2. Pero lo común de todo determinador es la hipoxemia. Muy bien, ahora sabemos que la diferencial alveolar arterial es 5 a 15, con un FiO2 de 21%. Ahora una cosita más avanzada, quiere decir que yo tengo insuficiencias respiratorias 1 y 2, con diferencial normal o diferencial aumentada. ¿Está bien? Miren, vamos a hablar tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo está su diferencial? ¿Está reteniendo oxígeno en el alveolo o no? Si la tipo 2 está reteniendo el oxígeno en el alveolo, sí o 2. ¿Está bien? Entonces, con diferencial normal aumentada y con diferencial normal aumentada. Es la siguiente clasificación. Estos dos, miren, el oxígeno está normal. El CO2 está normal. Diagnóstico, insuficiencia respiratoria tipo 1, porque su oxígeno está normal. Pero le he hecho la prueba, hemos visto la diferencial alveolar arterial está normal, entre 10 a 5. Si esto está normal, la diferencial está normal, el oxígeno está bajo, veo la AGA está normal, tiene que hacer la hipoventilación. El oxígeno disminuye. Este es el caso cuando más práctico es cuando vamos a Huancayo, estoy llegando a Ticlio, va disminuyendo el oxígeno en mi boca, en vía respiratoria, en mi alveolo. ¿Está bien? Mi oxígeno está normal, está bajo, pero mi CO2 es normal. Es una diferencial normal. Pero cuando yo tengo una tipo 1 con diferencial aumentada, esta de acá, ¿qué me dice? El oxígeno está bajo, el CO2 está normal, hay problema de oxigenación. Shan. Este paciente que hemos visto tiene, en vez de 10, hemos visto nuestro paciente 217. ¿Qué debe tener? ¿Por qué tanta diferencial aumentada? El alveolo está ocupado, por X causa, el espacio está incrementado, o el capilar no funciona. Entonces, acá habla de Shan. El problema, acuérdense, subrayen, es Shan. Quiere decir que la sangre está pasando por el alveolo y es shanteada. Si es así. Es una ventilación perdida, porque
la sangre que llega al alveolo no es oxigenada y la sangre se chantea, pasa de frente nomás el alveolo y no se oxigena. ¿Ok? Esta es la palabra IPI. Muy bien, estos dos son problemas de oxígeno, pero con una diferencial normal o una diferencial elevada. La tipo 2 es cuando el CO2 está aumentado. Quiero ver cómo está su diferencial, normal o disminuida. O la diferencial está normal o aumentada. ¿Y por qué me interesa eso? Porque el oxígeno se está quedando en el alveolo. ¿Está pasando o no está pasando? Si no pasa, el oxígeno, miren, ya hemos revisado, el valor de la diferencial es normal, el oxígeno bajo, el CO2 aumentado. La hipoventilación. Hay una disminución del volumen alveolar, un tratamiento quirúrgico. Hemos visto en antes que el paciente ha sido operado del tórax o del abdomen y comienza a respirar bien suave. Solamente mueve el aire del espacio muerto. Pero por el dolor está reteniendo el CO2. Viene el anestesiólogo, le pone su analgésico, ya no le duele y comienza a respirar mejor y bota el CO2. ¿Ok? ¿Cómo he hecho yo esto para reconocerlo? La fórmula que hemos aplicado me ha salido el oxígeno bajo por el gas arteriales, pero la diferencial está aumentada. ¿En qué sospecho? Este paciente tiene dolor en la sala de operaciones. Ahora, el tipo 2, que tiene CO2 aumentado, por eso que es tipo 2, el oxígeno es normal, pero la diferencial está aumentada. Si la diferencial está aumentada, quiere decir que no está pasando el oxígeno. Y como no pasa el oxígeno, el CO2 está incrementado. Entonces, esto me da una diferencial aumentada. Esto es lo que hemos revisado en el anterior. Tipo 2, oxígeno bajo, CO2 normal, aumentado. CO2, el valor de la diferencial, el oxígeno está bajo, el CO2 ha aumentado, pero la diferencial está aumentada. Acá me faltó poner la diferencial, está aumentada, ¿ok? Entonces, este paciente, su oxígeno no pasa, el CO2 con mucho más razón no puede eliminarlo, es 20 veces más difusible, también se queda en la sangre, no llega oxígeno, entonces la diferencial está aumentada. ¿En qué estoy pensando en este paciente? Ya problemas complicados. Ventila el espacio muerto, quiere decir que solamente está respirando, bota el aire de la vía respiratoria, lo toma y lo bota, lo toma y lo bota y no llega al alveolo. Por lo tanto, aumenta el CO2. Ya hay problemas complicados, neumonía, bronconeumonía, atelectasia, neumotórax. Entonces la cosa ya es más seria. Y estamos llegando a un ARS, síndrome respiratorio, síndrome de distrés respiratorio. Esto es de repente lo que está llegando a los pacientes con COVID. Van a verlo todos. Oxígeno bajo, CO2 elevado y la diferencial está aumentada. Imagínense con qué puedo trabajar con esto. Es fácil. O ya comienza a retener el CO2 y estos pacientes son difíciles de recuperar. Entonces, todos los pacientes, si estás en este nivel, solo el problema de oxigenación puede salir rápido, pero ya está con problemas complicados. La sangre no está siendo oxigenada. No hay, todo el aire se mueve solamente en las vías respiratorias. El alveolo no está funcionando. El espacio intersticial está incrementado. El volumen está disminuido en la perfusión. Entonces, el oxígeno ingresa a la vía aérea, satura, hay una forma que se llama contenido de oxígeno y la hemoglobina. ¿Cómo puedo ayudar a este paciente para que respire mejor, oxigene mejor? Aumento la saturación, o sea, aumento el FiO2. Pero veo que tiene la hemoglobina baja, le transfundo sangre. Entonces, el oxígeno que llega acá lo lleva al corazón. Pero ¿cómo puedo ayudar al corazón para que ventile este paciente mejor? El gasto cardíaco lo incremento,
le doy inotropos, que se contraiga este paciente el corazón o aumenta el volumen. Cuando llega el DO2, el delivery le entrega el oxígeno. El consumo, pero cuando hay sepsis ese consumo se aumenta. Jala mucho oxígeno, retorna el oxígeno y sacamos la saturación venosa de oxígeno. Entonces, acá estamos nosotros. Si es acá, yo le doy oxígeno, aspiración, curo el bronconeumonía, trato el neumotórax, la atelectasia que hay y mejoro la oxigenación. Si a pesar de eso no mejora, entonces mejoro la saturación. ¿Cómo? Le doy mayor cantidad de oxígeno o le doy más aumento, incremento o mejoro la hemoglobina. Si no mejora así, tengo otra opción, contraer el corazón con inotropos. ¿Ok? Ya aquí es donde comienza el problema. Los antibióticos, o está el paciente sobrehidratado. La saturación de oxígeno es cuando han visto el saturómetro, cuesta 300 soles en la boca o 250 más o menos, es porque pones el dedo, la luz ultravioleta pasa acá y lo capta este receptor y está contando, está mirando, está observando los glóbulos, el fierro. De acuerdo a eso, la cantidad de oxígeno que tiene te da una lectura. Este es saturador. La saturación de oxígeno tampoco refleja un suministro adecuado de oxígeno. Entonces estamos viendo cómo está tu saturación. Y a eso entramos ahora. Esta es la regla que ustedes van a escuchar siempre. Cómo está el oxígeno, si está bien o no está mal. Ya hemos dicho, de aquí hasta acá, 100% de oxígeno. La presión arterial de oxígeno normal para uno es 95 más menos 5. ¿Ok? Para otro la presión arterial 90 más menos 10. Entonces, para evitar esto, yo he puesto acá rojo, la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100. Entonces, desde acá de 80 hasta 100. Pero esa es la presión arterial de oxígeno con la que nosotros vivimos. Generalmente todos estamos entre 90 y 100. La presión arterial de oxígeno, no la concentración. Presión arterial de oxígeno es todo esto rojo. Muy bien. Esto de acá es la curva de la disociación de la oxiohemoglobina. Viene el oxígeno, aumenta el oxígeno, a medida que aumenta el oxígeno, aumenta la saturación, hasta que llega acá, 40% de oxígeno, esto me representa una saturación del 75% en verde. Sigo aumentándole al 60% de oxígeno, y este 60% de oxígeno corresponde a 90% de saturación. Hasta que sigo aumentando el oxígeno 80 a 100, 100% de oxígeno a una saturación de 100. Lo que quiero que recuerden es esto. En los pacientes, el saturador te está diciendo cuánto tiene saturación. 100, 90, 75. O sea, la saturación de oxígeno, cuando ven el saturómetro, apúntelo bien, hay dos valores. 94 más menos 2, o sea, 92 hasta 96, acá arriba. Otra literatura dice 95 más menos 2, o sea, 97 menos 93, pero nunca 90. ¿Ok? Y esto lo he visto ahora último en una, hablaban, no, está bien su presión, su saturador está bien, ¿cuánto tiene? 90%, tiene 98%. Pero la saturación no debe estar menos de 100. Si ustedes se ponen un saturómetro en el dedo, van a estar 98, 97. Bien raro 90. Entonces el límite inferior es 90. ¿Por qué? Porque 90 de saturación, hagan esto, pues les dije en su cuaderno, jueguen y va a encontrar presión arterial de 60. Y normal sabemos que la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100. Entonces, de 80 a 100, si usted me dice, ¿cómo está el saturado? Tiene su presión arterial está, su presión arterial de oxígeno está bien. ¿Cuánto tiene? Tiene 95. No es presión arterial, la presión arterial está acá. Lo que nosotros damos es la saturación. Mínimo 93. ¿Está bien? O si quieren, mínimo 92. Ya, eso es lo que tiene que captar un cuaderno. El saturador debe estar, todos nosotros debemos estar por encima de
mínimo 93, mínimo 92. No es 90. 90 estamos llegando en el límite de la presión arterial de oxígeno. Entonces, esto es lo que quiero que aprendan. La saturación de 90 corresponde a una presión arterial de oxígeno 60. Ya estamos mal. Si uno dice en 80, más práctico es aprender de 90 a 100. 95 más menos 5. Esa es la presión arterial de oxígeno. Hay otras literaturas que hablan de 80. Pero 75, ¿por qué 75? Porque 75 en la curva de elevación de la hemoglobina llega a 40. ¿Ok? Esto tienen que recordar siempre. A medida que yo aumento la concentración de oxígeno, mi saturación va aumentando a 100%. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La saturación me está diciendo que no debo llegar a 90. El que tiene 90, ¿por qué? Yo mentalmente trazo y la presión arterial de oxígeno es 60. Acá dice tipo de hipoxemia, menos de 80. Menos de 80 es leve. Aquí es 70. Si viene la presión en el AGA menos de 70, hipoxemia moderada. Si es para acá, viene el oxígeno en el AGA, menos de 60 es severa. Pero si viene el oxígeno acá, ya está debajo detrás del verde, antes del verde, viene 45, muy severa, hipoxemia severa. Entonces, menor de 80, acuérdense de 10 en 10, menor de 80, menor de 70, menor de 60 y menor de 45. Rápidamente ustedes pueden diagnosticar qué tipo de hipoxemia tienen con el AGA arterial. ¿El paciente cuánto de oxígeno tenía? ¿Se acuerdan? Porque esto es un AGA del hospital de la UCI. Tenía una presión arterial de oxígeno de 70. ¿Qué grado de hipoxemia tenía? Miren, a 72.9. Rápidamente veo mi tabla. 72 está entre 70 y 80, pero no es 70. Entonces es una hipoxemia leve. Pero más jala para 70, una hipoxemia moderada. O sea que él está acá. 70, vamos a poner acá 70, lo agarro acá, en la media, 92 de oxígeno, 93. ¿Cuánto tiene de oxígeno este paciente? La presión arterial de oxígeno. Presión arterial de oxígeno, 72. Yo le dije más o menos 73. ¿Eh? Aquí está en 72. Y la saturación estaba en ¿cuánto? Saturación estaba en 94. ¿Y 94 es normal? Está bonito el número 94. Si le estoy dando un FIO2 de 0,45 y debe estar llegando 25, 20, 125. 420 debe llegar a 200. Y me está llegando 72. Esa es la interpretación que ustedes tienen que hacer. Si le doy FIO2 de 0,45, debe llegar a más de 200 y me llega a 70, vamos a ver. Presión arterial 72 y satura 94. Satura 94. Normal es la saturación 95, más o menos 12 a 93 acá. Y la presión arterial 74 acá. Está por debajo de 80. ¿Está bien? Entonces, estos dos cuadros tiene usted que ponerse a jugar, como dice entre comillas, disculpe la palabra, pero haciendo esa regla. Van mirando sus valores y lo van llevando, lo trazan en este cuadro. Normalmente nosotros vemos acá yo respiro, pero para desviarlo a la curva hacia la derecha, cuando vengan aumento de los iones de hidrógeno en acidosis, cuando tiene mucha fiebre, temperatura, por aumento del CO2 y aumento del 2,3-bifosfoglicerato. Entonces la curva se desvía hacia la derecha y la afinidad disminuye. Rápidamente suelta el oxígeno. Pero cuando se desvía hacia la izquierda, hay una disminución de iones de hidrógeno, está hipotérmico, hay disminución
presión arterial de oxígeno y hay un aumento del 2,3-fosfoglicerato. Pero cuando se desvía hacia la izquierda, el oxígeno, la hemoglobina, se aferra al oxígeno y no lo suelta. ¿Está bien? No lo suelta, no lo deja para que pueda trabajar. Y esto está en la hemoglobina fetal, porque tiene alta afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Por eso que a los neonatos le cambian la sangre, muchos de ellos le transfunden sangre de adulto. ¿Para qué? Para llevarlo hacia la derecha, que disminuye la afinidad. El oxígeno, la hemoglobina, suelta rápido el oxígeno y el paciente se recupera, ¿ok? Cuando nosotros vamos al ticlio, y hemos dicho la vez pasada que la raza negra tenía un incremento del 2,3-difosfoglicerato. Como nosotros respiramos acá con un oxígeno 21% y llego a saturar 100%, 98%, pero a medida que voy subiendo al ticlio hacia Huancayo, el oxígeno disminuye. Como disminuye el oxígeno, yo comienzo con el soroche, me falta el dolor de cabeza, mi oxigenación no mejora, mi cuerpo inmediatamente comienza a incrementar el 2,3-difosfoglicerato para que lo poco de hemoglobina que tengo comience a pasar por el pulmón más rápido, más veloz, y va a compensar la falta de oxígeno. Y eso es lo que es el soroche. Entonces, esta es una compensación que tenemos nosotros cuando vamos a las alturas, y es la aclimatación. Cuando ya la aclimatación quedamos un mes, 2 meses, ya comienza la eritropoyetina a incrementarse para aumentar el número de glóbulos rojos. Pero cuando vamos hoy, mañana, 2, 3 días nos regresamos, lo que el cuerpo hace, compensa, aumenta el 2,3-difosfoglicerato para desviar hacia la derecha y lo poco de hemoglobina suelte el oxígeno y no tenga problema. Y ya viene la aclimatación con la eritropoyetina. Esto es... ya, está bien. Medio 24. Miren, este cuadro, más también lo veía ahí. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Este cuadro ustedes lo van a ver y lo van a interpretar de esta manera. Cuando nosotros respiramos 4 litros por minuto, ¿se acuerdan? $4 litros por minuto, en el alveolo llega, es 350, que es el volumen de espacio muerto, por 12 respiraciones, 4.200. Quiere decir 4,2 litros por minuto es la ventilación alveolar. Ya está. Eso es importante. Entonces, el paciente respira 4 litros por minuto, el oxígeno sabemos que es 100% y el CO2 es 40%, ¿ok? Entonces, la ventilación es 4 litros. La perfusión por el índice cardíaco está pasando 5 litros por minuto en el pulmón. La ventilación 4 litros por minuto. La perfusión es 5 litros por minuto, es lo que llaman el BQ. 4,35,08. ¿Ok? Acuérdense que el BQ normal es 0,8. Muy parecido al cociente respiratorio que hemos visto también es 0,8. Acá es. Cociente respiratorio 0,8. Este es el cociente respiratorio de yo todo lo que trabajo, consume mi cuerpo y produce CO2 0,8. Muy parecido al de acá. Entonces no se confundan que la perfusión de 0,8 es la ventilación, el BQ es 0,8. Acuérdense, 4 litros que yo tomo aire y 5 litros que pasa por mis alveolos. 4,35, 0,8. Yo no lo aprendí de esa manera, pero si ustedes gustan o tienen otra manera de aprenderlo, pero sí es interpretarlo. Entonces, mi BQ es 0,8. Me voy al lado izquierdo, mi mano izquierda, que es esto. O me voy a mi mano izquierda, perdón, a mi mano izquierda, que yo la veo, es esto. Mi mano derecha está acá. Acuérdense, fijen bien. Vamos a la mano derecha, al lado de mi mano está cuando el BQ está disminuido. La ventilación
tiene neumonía, bronconeumonía. Al alveolo, miren, está obstruido, no entra aire, neumonía, bronconeumonía, neumotora, etc. Todo ese pulmón está comprometido. Solamente entran 2 litros por minuto, que ya sabemos. 2 litros, pero la perfusión está normal, no está deshidratado, no ha habido hemorragia. El problema es la ventilación, la perfusión es normal. Ya me han dado valor en el ventilador, está ventilando 2 litros por minuto y el Q es 5 litros por minuto porque la perfusión está bien, no ha perdido sangre, nada. Entonces, 2 entre 5, 0,4. 0,4 es menor que 0,8. Entonces tenemos un BQ bajo. Y si BQ es bajo, ¿por qué? Porque hay shunt. Acá no entra aire. La sangre está siendo chanteada. Shunt. La sangre se pasa de frente sin ser oxigenada, sin ser ventilada. Eso es un shunt. El shunt puede ser fisiológico o shunt patológico. Nosotros tenemos shunt fisiológico, ¿no es cierto? Y los niños con cardiopatía tienen un shunt patológico. Entonces, miren, el volumen está obstruido, pocos litros llega de aire, pero la perfusión es normal. Acuérdense, BQ bajo. Está a su mano mirando al lado izquierdo. Todo lo que sea BQ bajo, inmediatamente acuérdense, BQ bajo es neumonía, bronconeumonía, telitasia, neumotora. Esa es la aplicación. Si viene un problema con un neumotora, ¿qué cosa es BQ alto o BQ bajo? Neumotora, ¿qué cosa? Mala ventilación. Doctor, es BQ bajo. Y si es BQ bajo, ¿qué cosa es? Es un shunt. Y si ese shunt, ¿por qué? La sangre no está oxigenada. Mi perfusión, mi presión arterial está normal. Ah, entonces la neumonía. Bronconeumonía, el espacio intersticial está incrementado, lo tengo que tratar acá. Antibiótico, aspiración de secreciones, etc., etc., en el asmático. Pero resulta, en el otro caso, entonces tenemos BQ bajo. Resulta que acá la ventilación está normal, 4 litros por minuto. Este paciente tenía una hemorragia, se ha deshidratado, un sangrado, X razón. Este capilar no lleva sangre, ¿cierto? Pero su 4 litros está normal, pero su volumen gasto cardíaco está disminuido, 3 litros por minuto. Entonces, en mi mano derecha que yo veo, 4 entre 3, 1.3. 1.3 es mayor que 0.8. Se llama ventilación de espacio muerto. Si la ventilación de espacio muerto, a ver, alguien me dice, ¿cuál es el tratamiento? ¿En el alveolo o en la perfusión, en el volumen sanguíneo? Miren ese esquema. ¿Cuál sería el tratamiento? Algunos de ustedes que ventilen, no importa si nos equivocamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿En la ventilación, doctor? Mira el dibujo. Mira el dibujo. En el lado derecho, en el lado izquierdo, mi mano izquierda que estoy viendo, tengo problemas del alveolo. Está blanco. En mi mano derecha estoy viendo de rojo que esto está obstruido. Entonces acá no pasa sangre. Acá no pasa aire. Entonces cuando no pasa aire, rápidamente es BQ bajo. Pero si me viene un paciente con antecedentes de hemorragia, deshidratación, herido de bala, está perdiendo volumen, ¿qué pasa esto? Inmediatamente pienso que esta perfusión está fallando. Porque este paciente su pulmón ha tenido un accidente, una hemorragia, se ha deshidratado por diarrea. El problema es este. Entonces inmediatamente pienso, todo lo que es perfusión, pienso en un BQ alto. Y el tratamiento del BQ alto no es en sí la ventilación, es volumen, líquido, hay embolia pulmonar, hay vasoconstricción, limpiar todo lo que está obstruyendo el problema de la sangre, aumentar el inotropo porque aumenta el volumen sanguíneo, aumentar la contracción del corazón. Para eso es BQ alto. Eso es todo lo que tienen ustedes que aprender. Conclusión. A ver, viene un paciente, se cayó y se incrustó un fierro en el pulmón. El paciente está delicado, no respira bien. ¿Qué cosa sería? ¿BQ alto o BQ bajo? El problema es alto. BQ
Mira, al paciente se le ha incrustado un fierro en el pulmón. ¿Qué está enfermo? ¿Qué está enfermo? Disculpe la palabra. ¿La ventilación o la perfusión? La perfusión. No. El pulmón no hay nada. Se incrustó un fierro, no está sangrando, no hay neumotórax. Entonces yo pienso que es la ventilación. La ventilación. Claro. Viene un paciente ahorita que está con bronconeumonía, no ha habido pérdida de sangre, no está deshidratado. ¿En qué pienso? ¿BQ bajo o BQ alto? Bajo. BQ bajo. Porque esto está blanco. Es el pulmón, es la respiración. Miren, ¿eh? Prácticamente así no hay que decidir. Pero ha habido un accidente de tránsito, 3 heridos, no puede respirar, está uno delicado, ha perdido sangre, cualquier cantidad. ¿En qué pienso? ¿BQ bajo o BQ alto? ¿Quién es Alto. el enfermo? Alto. ¿Quién es el enfermo? La perfusión. Como es la perfusión, ese paciente, su pulmón estaba sano. No, si es sano. Lo único que había una hemorragia que tengo que ponerle líquidos, sangre. Aumentar esto para que comience a ventilar y recupere. En cambio acá, el paciente viene infectado, está poncho séptico, el pulmón está comprometido. ¿Qué cosa es? BQ bajo. ¿Qué tengo que hacer acá? Antibiótico, deshidratar ese pulmón, corregir esa telectasia, ese neumotora, ¿ok? En BQ bajo, el problema es respiratorio. BQ alto, el problema es perfusión. Esto es lo que se llama ventilación-perfusión. ¿Cuánto es normal? 0,8. Si es mayor, BQ alto. Si es menor, ¿cuál? Ahora ya tampoco ustedes van a sacarse el cálculo, eso no. Tenemos que tener el ventilador, tenemos que tener ¿cómo se llama? Un ecocardiógrafo. Nada, solamente en la clínica yo pienso, si este paciente viene con problemas respiratorios, estoy pensando en BQ bajo. ¿Qué tengo que hacer? Tratar la infección de acá del pulmón. Pero si hay antecedentes de hemorragia, deshidratación, yo pienso que es un BQ alto. ¿Y BQ alto cuál es la prioridad? Volumen, líquido, etc. Ese es el esquema que se nos hace fácil para poder entenderlo. Ya más minucioso, ya con el ecocardiograma, ecografía. Es importante cuantificar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre arterial. La teoría dice, ¿cuándo ustedes van a intubar a un paciente? Cuando el oxígeno es menor de 50 o 60. 50 o 60, te he puesto 60. ¿Y cuándo también puede? Cuando el CO2 es mayor de 50 o 60. Si usted tiene un CO2, una presión arterial de CO2 en el AGA mayor de 50 o mayor de 60, tienen que intubarlo rápido. O si no tiene esto, pero tiene el criterio de oxigenación, tiene menor de 50 o menor de 60, yo lo intubo inmediatamente porque ese paciente está delicado. ¿Se acuerdan por qué? Miren el cuadro. ¿Okay? Ya, el cuadrito Esto. De 50 a 60, mire, menor de 60, hipoxemia severa. O sea, menor de 60 o menor de 50, intubación. Mira, este cuadrito, ustedes lo tienen en su celular. Te toma foto y lo tienes todo el día y lo miras hasta que ya te lo aprendas de todo y nada más con tu mente vas calculando, haces tu cálculo. Menor de 50 o menor de 60, el paciente está delicado y tiene que ser intubado inmediatamente. O el CO2, que no está acá, menor de 50, mayor de 50 o mayor de 60. No tiene por qué dibujarse las palabras. Los números son 50 y 60. ¿Está bien? 50, 60 y CO2 50, 60. Mucho CO2, pues. Ya tiene normales 40, ya tiene 50. No, doctor, me han dicho que es hasta 60. Oye, pero no vas a esperar porque tenga 60 para intubarlo. Ya hizo paro cardíaco. Si normal es 40, más menos 5 hasta 45. Está reteniendo CO2, no puede botar el CO2, intúbalo.
La presión arterial, dice la teoría, este capítulo dice menor de 50. ¿Y qué cosa quieres? ¿Que el oxígeno llegue a 60? Intúbalo. Porque el otro dice que es de 50 a 60. Tiene 70, ya, yo estoy con la presión arterial 70, estoy con cuidado. ¿Cómo vas a esperar que llegue a 60? Con 60 ya he hecho paro cardíaco, paro respiratorio. Si es con 70, y ustedes tienen que estar al tanto. Por eso, muy importante es esta tablita. Normales de 80 a 100. La presión arterial, no la saturación, la presión arterial del AGA. Pues también la saturación, si ustedes quieren 80, miren, me dice 80, ya. 80, cruzo acá la media, 95. Ay, perdón. Ahora, esta interpretación ustedes la van a hacer su ejercicio y ya usted saca su criterio, pero pegado a la teoría. Miren, 80, 60, pero no voy a esperar 80, si la literatura me dice que es entre 90 más o menos 10, 80 todavía, pero ya tiene 70. No, todavía 70 está bien, con 60, no puedes esperar que llegue a 60, con 60 ya hacen paro cardíaco, paro respiratorio. Intúbalo rápido. Se está diciendo la teoría menor de 50, menor de 60, pero tiene 70, tiene 80, tampoco lo vas a esperar. La sangre de nosotros oxigena con 100. Entonces viene tu decisión de ustedes con este cuadrito, si lo intubas o no lo intubas. Doctor, lo intubé. ¿Cuánto tenía? 85. Pero la teoría, ¿qué cosa dice para intubarlo? Mayor de el oxígeno, menor de 50 o menor de 60. Menor de 60 o menor de 50. Doctor, pero estuvo mal, no se le veía bien, yo lo he intubado. ¿Cómo está ahora? Está mejor. Muy bien. No he esperado que llegue a 70 ni a 60. Pero la teoría, por si acaso, para intubar a un paciente es menor de 60 o menor de 50. Toda esta parte de acá solamente con oxígeno adicional, máscara, grupé, oxígeno nasal y esas máscaras que están colocando. Por eso que todo el COVID no se le intuba, porque si el paciente llegó con 70, el paciente llegó con 80, le hemos puesto oxígeno. Es por eso que todos los pacientes con COVID se recuperan en su casa con oxígeno. Porque estos pacientes están llegando acá, ninguno llega a 60, están acá a 80, 85, 75, que le dan oxígeno rico en la sustancia rico en oxígeno con su máscara en su casa un día, 2 días, hasta que se resuelve el problema y va subiendo. La saturación, ustedes ven acá, tiene una saturación por encima de 90, claro, está bien. ¿Qué necesita? Solamente oxígeno y el cuerpo comienza a recuperar. Porque el virus ingresa, destruye y se va. Está bien, este es el cuadro que ustedes tienen que interpretar ahora en el COVID. También, insuficiencia respiratoria aguda, depende el TR, el trabajo respiratorio, manifestaciones de hipoxia hipercambio, ya saben que es esto, manifestaciones de compromiso pulmonar, ya ustedes saben, incremento del TR, hipoxemia, vamos a hablar, falta de, bajo el oxígeno, baja el CO2, compromiso pulmonar, la radiografía, manifestaciones de incremento del trabajo respiratorio, la taquicardia, uso de músculo accesorio, aleteo nasal. O sea, esta insuficiencia respiratoria aguda, usted tiene que ver cómo está el paciente. Le oculta taquicardia. Y está ventilando, está contrayendo los músculos del cuello y los músculos accesorios de la respiración, y el tórax se hunde, o en el epigastrio hay un compromiso. En el altura del epigastrio también se contrae. Hay retracción subesternal y retracción supraclavicular. Estoy usando músculos accesorios y la nariz la está limpiando. Eso es una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo lo van a recordar? Este cuadrito tienen que tenerlo. Te van a preguntar siempre cómo es una manifestación de trabajo respiratorio, la taquicardia. Lo que está acá, incremento del trabajo respiratorio. Entonces, elegantemente usted dice, doctor, hay un incremento de trabajo respiratorio, pero ¿cómo sabe? ¿Le he ocultado tiene taquicardia? Miren los músculos accesorios, cómo los contrae el abdomen, los músculos supraclaviculares, y miren la nariz, cómo está en el aleteo nasal. ¿Y cómo sabes eso? Es un incremento del trabajo respiratorio. Le está costando tomar aire. Manifestaciones de hipoxemia. ¿Cómo reconozco que ese paciente tiene hipoxemia? Neurológico, hay confusión, el paciente no se da cuenta, está ido,
Hay un estupor, su conciencia no está lúcida o puede llegar en coma. Se queja de dolor de cabeza, pero ha llegado caminando, está inquieto y puede haber convulsiones. Estos son los problemas de hipoxemia, problemas del cerebro. A nivel de corazón, yo lo voy a encontrar taquicardia o bradicardia. Cualquiera de los dos puede encontrar. Y hay arritmia cardíaca. Puede haber hipertensión arterial sin ser hipertenso, hipertensión pulmonar, o disnea o taquipnea. Entonces ya tiene las manifestaciones de hipoxemia y las manifestaciones de la insuficiencia respiratoria, TR. En el corazón va a encontrar generalmente hay taquicardia. Hipertensión puede o no puede, como es más fácil, más difícil porque el paciente no es hipertenso, pero sí disnea, no puede respirar y respira rápido. Ok, taquicardia, disnea y taquipnea. El paciente llega con cefalea, ahí está confuso, es neurológico y es cardiovascular. Pero si el paciente viene con bradicardia, indica hipoxemia severa con trastorno hemodinámico. Ahí vamos a retroceder. Esto van a apuntar en su hojita. Miren. Todo que llega, acuérdate, escríbelo acá, lo vas a tener menor de 80, menor de 70, menor de 60, menor de 45. Rápido nada más. ¿Cuánto tiene sus gases? 97, está bien. ¿Cuánto tiene sus gases? La presión arterial tiene 78. Diagnóstico de hipoxemia, leve. ¿Cuánto tiene su oxígeno en el AGA? Tiene 68, menor de 70, es moderada su hipoxemia. ¿Cuánto tiene su oxígeno en el AGA? Tiene 58, menor de 60, severa. Y si es de 45, ya es grave, muy severo. Entonces, acuérdense de 10 en 10. La presión arterial de oxígeno, menor de 80, acá está, miren, que le he puesto de amarillo, menor de 80, menor de 70, moderada, menor de 60 y menor de 45. ¿Ok? Esa es la clasificación, 80, 70, 60, 45. Esa es la manera que tienen que aprenderlo ustedes para diagnosticar, no estar viendo en el libro qué tipo de insuficiencia de hipoxemia tiene. Acá está. Si es severa, tiene que intubarlo ya. Menor de 60, menor de 50 o menor de 60 es intubación. Todos esos pacientes que iban a la calle a comprar oxígeno es porque están acá. Su hipoxemia menor de 80 o menor de 70. Pero todos ellos no se hacían gases arteriales, que es caro y muy raro. Y todo paciente que llegaba a la UCI era porque su oxígeno estaba menor de 60. ¿Sí? Menor de 60, ¿por qué? La presión arterial es 90. Es el mínimo de la saturación. La saturación mínimo es 93 acá. Él tenía 90. Y 90 ya está detrás de esto. Ahora otro cuadrito de todo paciente que venga con cianosis en los dedos, en los labios, quiere decir que está para acá. Toda esta sangre que está aquí es sangre venosa. Menor de 40 con 75. Todo lo que está acá es sangre arterial. Si te vienen gases arteriales y ustedes ven la saturación menor de 74, 73, 73, 72, 75, quiere decir que su presión arterial de oxígeno, esa sangre venosa, ese paciente está mal, está grave, está delicado. La sangre no se está oxigenando. Pero todo paciente que llega a una presión arterial de mayor de 60 está acá, en el límite. Pero la saturación está peligrosa. Entonces, lo que está acá es sangre venosa, sangre que entra al pulmón. Y todo lo que está acá es sangre arterial, sangre que sale oxigenada del pulmón. ¿Ok? Hágale una parabólica acá. Sangre que, oxigenada, y lo que está acá es sangre venosa. No tiene oxígeno o bajo oxígeno. ¿Cómo reconozco el paciente tiene CO2 elevado? También la cefalea, en el ojo hay edema de papila, hay somnolencia. Esto es lo más importante, somnolencia, tendencia al sueño, al coma, porque el CO2 está aumentado. A nivel del corazón hay hipertensión pulmonar, hipertensión sistólica, se le toma la presión, más tardía hay hipotensión tardía y insuficiencia cardíaca.
igualito la bradicardia indica hipoxemia severa. La hipoxemia severa, ¿cuánto es menor del oxígeno? ¿El oxígeno cuánto llega? Habíamos dicho. Menor de 75. ¿cuánto? Prendan su cámara. Yo inmediatamente tengo que llevarme a este cuadro. A ver. 80, 70, 60, 45, ¿ok? Hipoxemia severa. 80, 70, 60, 45. Hipoxemia severa. O sea, ese oxígeno está a menos de 40. Me está diciendo que tiene hipoxemia severa. Es menor de, muy severo, es menor de 45. 80, 70, 60. Hagan un su dedo. 80, 70, 60, 45. Leve, moderada, hipoxemia severa. Y la otra es muy severa. Entonces con mis dedos 70, 80, menos de 70, 60, 40. Entonces sacan ustedes su cuadro y van a ustedes a darse cuenta en su práctica clínica cómo lo van a hacer. Acá ven. Acuérdense, con el dedo 80, 70, 60. Hipoxemia severa es que tiene menor de 60, sin necesidad que ya le han puesto un diagnóstico, menor de 60 acá, pues tiene el límite de la saturación y ese paciente está delicado. Ya necesita intubarlo. Y esto era otra cosa, ya que si es que hay tiempo otro día, la valoración de la oxigenación, el saturómetro, que ya lo saben ustedes hoy, a partir de ahora ya saben manejarlo, la presión arterial de oxígeno, que tiene que traerle un AGA, pero ya saben la lectura, la presión arterial de oxígeno, aislamiento de la saturación. El FIO2 ya eso es más sofisticado porque el paciente tiene que estar en cuidados intensivos para que el FIO2 recibe, pero el FIO2 del ambiente, ¿cuál es? 0,21, ¿cierto? Presión total de CO2 expirado o el esto de acá, la sigla es saturación de oxígeno cuando viene en el AGA. Pero esto de acá, SPO, es saturación pulso oxímetro. La pulsioximetría es esto, lo que se ven en los hospitales con el dedo tiene que llevar una P, pulsioximetría, saturación pulsioximetría. Pero el AGA solamente viene saturación de oxígeno, son dos cosas distintas. El valor acá es más o menos 2 puntos. ¿Está bien? Pero eso es lo que quería explicarles. Esto, este es el saturador, entonces revisando, este es el cuadrito que tienen que tenerlo. Tómenle foto ahorita cada uno con su celular y ya te lo tienes en cualquier parte que vayas, lo abres. Lo voy a ampliar para que les tomen foto. No lo van a tener también en su casa, pero tómenle foto y ya lo tienes. Ya dominas tu saturador. Si gustas, puedes ir a Iraoka, te compras un saturador, cuesta 300 soles. Y una consulta, le pones saturador, los odontólogos usan mucho eso, los médicos también. Todo paciente que va a entrar a la operación se le pone el saturador. Las enfermeras usan el saturador en la emergencia, entonces ya no tienes por qué sentirte menos, porque ya conoces lo que es el saturador, va a salir un número y los números van a hacer esto de acá. Esto no. Esto es lo que te sale y como tú tienes en tu celular tienes esta foto, la saturación que sale, lo le haces una regla y lo bajas. Nunca un saturador puede menor de 90. Ahora hay relojes, el Huawei, el reloj Huawei, colocas y saturador, lo colocas ahí y te mide la saturación. ¿Ustedes me están viendo en la pantalla? Perdón. Se le escucha, doctor. ¿No me ven en la pantalla? Yo no lo observo. Pero ven la lámina. Sí, entonces, doctor, las diapositivas sí. Ya lo que quería demostrarle ese reloj Huawei, cómo te mide la saturación, o un familiar está mal, tú le pones el reloj y te mide la saturación de oxígeno.
pero más práctico ustedes, si pueda, cuando tengan la posibilidad, un saturador. Se compran un saturador, en Iraoka está a 250, 300 soles. Muy bien, espero que hayan entendido algo. No es nada fácil esto. A mí, disculpen, me costó mucho tiempo entender este tema. No es nada fácil, pero léalo, mírelo, jueguen con los cuadros ahí hasta que lo vas a entender. Esto de acá, usted tiene que dominar, imagínense. Y le digo la verdad, un día fue a un hospital, estaba comenzando mi resultado y me evalúa, doctor Luján, el médico, ¿cuál es la presión arterial de oxígeno en un niño? En pleno no se enseña, pero tú llegas al hospital, ya se supone que tú sabes, se supone que ustedes saben, yo no tengo por qué enseñarte, tú eres médico, todo está en la literatura. La respuesta era entre 80 y 100, es la presión arterial de oxígeno. Pero viene uno que se ha preparado y quiere fastidiarte. ¿Cuál es el pH de la sangre? Entre 7.35 y 7.45. Normal es 7.40. Es el pH de la sangre. Toda la vida te van a preguntar el pH de la sangre. ¿Cuánto es? 7.40 más o menos 5. ¿Cuál es el CO2? Escriban allí. ¿Cuál es el PCO2? No tiene la letra. PCO2 es 40. ¿De acuerdo? Más o menos 5. ¿Cuál es la presión del oxígeno? 100. Más o menos 20 o más o menos 10. No he visto. Bicarbonato es 24. 24 más o menos 2. Saturación por encima de 95. Entonces, esto es lo que tienes que aprendértelo ahora. No esperar llegar a clínica, ni el cuarto año, ni quinto año. Esto es lo que tienes que manejar. Porque algún día un familiar, alguien te va a preguntar de los gases arteriales. Y el médico, cuando llegues el próximo ciclo, te van a preguntar. Y no vas a decir, no, no sé, no me enseñaron. Tampoco te van a enseñar, porque eso tienes que entrar al libro y saberlo de antemano. Ya si quieres avanzar lo que hemos visto el capilar, acuérdense de ese vaso que hemos hecho, el capilar y el venoso. ¿Cómo llega? Y cuando llega un haga capilar, se quiere decir cuando le pulsan el dedo, en la yema del dedo, y le sacan sangre de la yema del dedo. Y esta de acá es cuando ingresan a la arteria radial, pulsan la arteria radial y sacan sangre de una arteria, pues se llama arterial. Y capilar es cuando pinchan la yema del dedo y hay un tubito ese de maltocrito y lo comienzan a absorber y lo ponen en la máquina. Los valores son parecidos pero no iguales, y la presión venosa cuando le sacan sangre de la vena, sobre todo en el lado izquierdo le sacan sangre, lo que estás comparando la sangre que llega al pulmón y la sangre que sale al pulmón. ¿Está bien? Esto es la sangre que llega al pulmón, la sangre que sale del pulmón se va al cuerpo y cómo está a nivel de capilar. Capilar es este cuadro de acá. Un ratito, ya lo dejo ya. Ponte ese dibujo. ¿Qué pasa? ¿No quiere que le enseñe? Ah. La sangre venosa, cuando yo le saco sangre de una vena, el haga venoso. No, yo no quiero venoso, quiero un haga arterial, cuando yo le saco de la radial. Y es capilar cuando saco acá, punzo el dedo y de ahí saco sangre, un capilar. Estoy viendo este nivel. El arterial veo este nivel. Y sangre venosa veo este nivel. ¿Cómo está llegando la sangre? Puedo pedir una comparación. Piden una sangre arterial y una venosa. Y ya saco el contenido. Todo esto son fórmulas que ustedes lo pueden hacer. No es nada del otro mundo. Agarran su libro y comienzan a mirar esto y les va a hacer el gusto. Les va a agradar esto. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Rayleigh, entonces terminamos. Doctor, quería hacer una consulta. En el examen práctico van a venir problemas para determinar el diferencial, aplicar la fórmula. No, no. Esto es todo aparte. El doctor, ¿cómo se llama el jefe de curso? Gallardo. Él le va a tomar exámenes de lo que él ha enseñado, las prácticas. Ruptura, perfusión, esas cositas que le han enseñado en su práctica. Esto no.
Este es un adicional que les he hecho para que ustedes puedan interpretar lo que es el problema de la oxemoglobina, la hemoglobina, la insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Entiendo, No es doctor. nada para la Entonces, práctica. ya. Esto es como una cultura médica, ya ustedes conocen cuando llegan a clínica, y ahorita tenemos que saberlo porque estamos con la pandemia y se está hablando mucho de esto. Pero eso no interviene en el examen. El examen lo toma el doctor, el profesor que les ha hecho práctica.